Amables televidentes, sean todos bienvenidos a Propuesta Semanal, domingo 13 de marzo del año 2022. Tenemos muchos temas que comentar. El discurso del presidente del lunes y las reacciones. Vamos a hablar de la inflación. Vamos a hablar de la renuncia de Rafael Paz, que fue invitado a este programa el domingo pasado. Y vamos a hablar también, lógicamente, del tema más importante, del tema que más gravita. Alguien ha dicho que la invasión de Rusia a Ucrania es un tsunami geopolítico. Tenemos como invitada a la licenciada Claudia Rita Abreu Herrera. Ella es titular de la Secretaría de Igualdad y Equidad de Género. Eso era antes la Secretaría de la Mujer del PLD y también es miembro del Comité Central. En lo inmediato, los titulares a cargo de Ramón Núñez Fernández. En un tercer discurso en menos de 2 semanas, el presidente de la República, Luis Abinader Corona, propone nuevas medidas para mitigar el impacto de la inflación en los más pobres, entre ellos arancel cero a una serie de productos de la canasta básica. El senador por la provincia Hermanas Mirabal, Bautista Roja Gómez, declaró que el arancel cero perjudica a los sectores productivos y que el presidente no trajo nada nuevo en su discurso. Los voceros de los diputados de la oposición consideran que el presidente debe ir en apoyo a los productores para disminuir los precios. El presidente de la Federación de Comerciantes, Iván García, apoyó las medidas anunciadas por el presidente de la República, Luis Abinader, y confía van a estabilizar los precios. Apenas a 2 días de participar en la entrevista del programa Propuesta Semanal, Rafael Paz, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, renuncia por considerar la cúpula no está abierta a los cambios y al retorno del partido que fundó Juan Bosch. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, declaró que no entiende por qué un conflicto entre Ucrania y Rusia debe impedir una reforma constitucional y a pesar del retiro de la oposición informó el proyecto se continuará discutiendo en el Consejo Económico y Social. Las tropas de Putin siguen los ataques contra blancos de Ucrania. Esa nación ha enfrentado valerosamente la invasión, mientras las sanciones obligan a un corralito de los depósitos en dólares y la agencia Fitch vaticina Rusia entrará pronto en cesación de pagos de su deuda externa. Obviamente que ante la gravedad de la situación, venimos de una inflación alta de 8.5 el año pasado, ya en enero de 8.7 anualizada, y los precios siguen subiendo. Se esperaba que a mitad de año la cosa se estabilizara, pero la brutal invasión de Rusia a Ucrania, entonces ha trastocado, porque Ucrania es un gran productor de granos, es el 4º productor de trigo, para citar. Entonces eso todavía está estimulando un aumento mayor de los commodities, incluyendo el petróleo. El presidente básicamente repitió algunos de los subsidios que había anunciado el 27 de febrero y en su alocución de la semana anterior. Pero una de las novedades es subsidiar los combustibles. Los combustibles pesan mucho porque encarecen el transporte y el transporte de por sí es caro. El transporte aquí consume casi el 30% del ingreso de los empleados y de la gente de menores ingresos. Bueno, pues se va a congelar los precios mientras el barril de petróleo esté entre 85 y 115 dólares. Y a partir de 115 se ajustarán, pero no se va a aplicar el impuesto ad valorem, que es de un 16%. Yo creo que esto es un ligero alivio, pero, ojo, el problema es que no se ha detenido el incremento de los precios. Hay días que el petróleo West Texas, que es nuestro petróleo de referencia, ha llegado por encima de los 120 dólares, 124. Baja porque fluctúa de día en día. Es decir, habría que ver cuando pase de 115 si el gobierno no se va a ver obligado a volver a cambiar los parámetros. Hay otra medida que yo desde la misma noche puse un Twitter porque me llamó la atención y fue el punto número 3 del presidente que dijo que iba a enviar un proyecto de emergencia al Congreso
para establecer arancel cero para el aceite refinado, la mantequilla y la margarina, la leche en polvo, grasa comestible, enlatado, pollo, ajo, pasta, habichuela, harina, carne de cerdo y carne de res. Bien, yo estoy de acuerdo que si el artículo es importado, por ejemplo, el pica pica, el atún, la sardina, el país no produce eso, usted le ponga cero. Está muy bien, pero ¿qué pasa? El país produce mantequilla y margarina y el país produce grasa comestible. Entonces, usted está afectando a esas industrias si usted deja entrar esos productos con arancel cero, porque esas industrias sus insumos pagan. Pero para mí más grave es cuando usted permite la importación de pollo con cero arancel. ¿Qué ocurre? Nuestro país es autosuficiente en pollo. El pollo ha aumentado de precio. ¿Por qué? Porque el maíz ha aumentado. Entonces los productores no tienen culpa. Ahora, si usted deja entrar pollo con cero arancel, ¿qué va a ocurrir? El mercado se va a inundar de pollo americano barato y usted va a beneficiar momentáneamente al consumidor, pero va a llevar a la quiebra a productores y esa quiebra va a hacer que se pierdan empleos. Y lo mismo digo con la habichuela, lo mismo digo con la carne de cerdo. Si yo estoy de acuerdo con arancel cero, ¿usted sabe qué? A los insumos. Subsidie el trigo, el maíz, los fertilizantes, en fin, las cosas que guardan relación con la producción nacional y así usted contribuye a bajar. Hay que estar claro que una inflación de este tipo es difícil de enfrentarla, porque te viene de fuera. Ahora, ojo, hay un componente local, monetario en la inflación, que es nuestro segundo tema. Desde enero, yo vengo diciendo que esa inflación de 8,5 a diciembre, cuando usted la compara con una cosa que se llama inflación subyacente. ¿Qué es la inflación subyacente? La inflación se calcula sobre una canasta de bienes, alimentos, ropa, transporte, electricidad, etc. Y el banco monitorea esos precios y puede entonces calcular cuánto aumentó esa canasta. ¿Qué ocurre? Los bancos centrales cogen esa canasta y sacan de ella los combustibles y los precios que se disparan, quedando una canasta más pequeña. Pero esa inflación subyacente le da una medida a los bancos centrales del éxito de la política monetaria y de si tiene que cambiar la política monetaria. La inflación subyacente el año pasado era de 6,7%, compárela con 8,5%. Pero ningún economista aquí había hablado de eso. Yo me alegro que Andy Daguarre publicara un artículo que dijera: la inflación del 2021 no es solamente importada. Él dice que un 53% es por razones monetarias. ¿Qué ocurrió? Cuando llegó la pandemia, el Banco Central hizo lo que aconsejaba el librito. No podía haber estímulos fiscales porque el gobierno no tenía dinero y el dinero que consiguió con préstamo era para enfrentar la pandemia. El Banco Central soltó 215,000 millones y 600 millones de dólares. Bajó la tasa de política, flexibilizó las normas y claro, eso contribuyó a que la banca no cayera en dificultades y a que la gente que tenía préstamos no cayera en dificultades. Y en parte eso contribuyó al crecimiento del año pasado. Ahora, hubo un momento en el cual ya había que comenzar a retirar esos estímulos. Junio o julio del año pasado. ¿Por qué? Porque ya se veía que la inflación iba en aumento y la responsabilidad principal del Banco Central es la inflación. Lo dice la Constitución, la estabilidad de los precios. Bueno, el banco lo comenzó a hacer a partir de noviembre. ¿Qué hizo a partir de noviembre? Aumentó la tasa de política y comenzó a reducir circulante.
Por eso usted ve que ha disminuido el tipo de cambio, porque el Banco Central está vendiendo divisas. Porque el Banco Central tiene dos maneras. O aumenta su deuda, el stock de certificado, que es lo que está haciendo ahora, para recoger dinero, o vende reserva, recibe peso y con ello restringe la liquidez. Ahora, en economía siempre se ha dicho que no hay almuerzo gratis. Así como aquella política expansiva provocó inflación, la política de ahora que es correcta, porque hay que tratar de eliminar el componente monetario de la inflación. Claro, eso va a provocar alzas en las tasas de interés, que por un lado beneficia a los ahorristas, pero por otro lado perjudica al que quiere comprar una casa, al que quiere un préstamo para remodelar su casa, el que quiere comprar un vehículo con un préstamo, el que quiere para invertir en una empresa. Bueno, esos sectores quedan afectados. Y también el hecho de usted tener menor liquidez en la economía. Pero no podemos estar en el mejor de los mundos. La política actual del Banco Central es correcta, es para eliminar el componente monetario de la inflación, que lo hubo. Y esperamos que eso se vaya disipando. Ahora, esa inflación que nos viene de fuera es inevitable. Pero la mayor prueba de que había un componente monetario es que República Dominicana fue el cuarto país el año pasado con mayor nivel de inflación. Solamente Argentina, Venezuela y Brasil tuvieron más inflación que nosotros. Pero Argentina ya la tenía antes del alza de los... y Venezuela, por supuesto. Yo espero que en este año se cumpla la meta de inflación, que no se sobrepase, pero el panorama internacional es muy complicado con este tema de la invasión rusa a Ucrania. Hubo mucha gente sorprendida con la renuncia de Rafael Paz del Partido de la Liberación Dominicana. Yo quizás fui de los más sorprendidos porque fue invitado a este programa el domingo pasado. Y él no manifestó ningún disgusto con la dirección del partido. Básicamente, la entrevista fue cuestionando, ahí tenemos las imágenes, fue cuestionando el intento de reforma constitucional, las políticas, fue básicamente de crítica al gobierno del PRM frente a los gobiernos del PLD. Bueno, él dice que ahí hay una cúpula impermeable que no acepta propuestas de cambios ni de llevar el partido a lo que fue originalmente. Él tendrá sus razones. Paz es brillante, yo lo dije. Es más, yo concluí la entrevista diciendo, a esta carrera política hay que darle seguimiento. Él viene del sector empresarial. Recordemos que él era director ejecutivo, vicepresidente ejecutivo de CONEP. Y de ahí saltó al Consejo de Competitividad. Luego fue candidato a senador, obtuvo casi 150,000 votos. Él tuvo más votos en la capital que Gonzalo Castillo. Aunque el PLD intenta minimizar su renuncia, obviamente es un golpe fuerte, porque él fue de los jóvenes que ingresaron al comité político. ¿Qué va a hacer Rafael Paz? No se sabe. Porque no creo que él vaya a dejar de ser político. O él pasa a otra agrupación política, y yo sé cuál es, pero no lo voy a decir. O él forma un partido político. Qué tremenda tarea. Formar un partido político aquí y además usted logra colarse. Eso todavía en República Dominicana, los partidos tradicionales son muy fuertes. Y todavía parece que no ha llegado el momento en que una persona que sea desconocida, como pasa en Sudamérica, de repente gane las elecciones. Eso se ha dado en toda Latinoamérica. Pero aquí, hasta ahora, ningún candidato así independiente ha surgido que dé una sorpresa. Por otro lado, señores, la invasión rusa a Ucrania, que no hay justificación para invadir un país soberano e independiente y bombardearlo y matar civiles. Ahí bombardearon un hospital pediátrico. No hay justificación. Por eso la mayoría de los países han decidido aislar a Putin, a Vladimir Putin,
Hasta hay un artículo brillante en esta semana el lunes, que publicó el doctor Leonel Fernández, brillante, donde él hace un recuento de lo que pasó, pero termina su párrafo final cuestionando a Putin. Yo veo amigos que colocan invasiones de los Estados Unidos, pero usted no puede justificar una barbarie por otra barbarie. El que los Estados Unidos hayan hecho invasiones incorrectas, porque la de Afganistán hay que tener cuidado. Ahí era que estaban los talibanes, los que hicieron los atentados del 11 de septiembre. Entonces, eso estaba justificado. Pero como quiera, usted no puede justificar una barbarie con otra. Lo que ha hecho Rusia es una barbarie, en donde no solamente estamos afectados todos. Ese es el presidente de Ucrania que, oye, ese hombre se ha crecido, su valentía. Sí, el problema de él es que él es europeísta. Él quiere que su país ingrese a la Unión Europea y a la OTAN. Y Rusia dice que no, que ningún país fronterizo puede entrar a la OTAN. Porque el problema de Putin es que él quiere volver a convertir a Rusia en una potencia mundial. Y eso va a ser imposible. ¿Hasta dónde él va a resistir las sanciones, señores? Rusia fue sacado del sistema SWIFT. El sistema SWIFT es el que permite transacciones internacionales de bancos centrales, de bancos y de personas. Si usted quiere hacer una transferencia a otro país, es a través del sistema SWIFT. Salió Mastercard y Visa. Es decir, el ciudadano ruso que tenía Mastercard y Visa no tiene esa tarjeta. Salieron, por supuesto, Coca-Cola, McDonald's, Netflix, pero bueno, se puede vivir sin Coca-Cola y sin McDonald's y sin Netflix. Pero, por ejemplo, ya tuvieron que hacer un corralito. Todo el que tenía depósitos en dólares en la banca rusa solamente puede sacar 10.000. El resto o queda congelado o lo tiene que aceptar en la moneda rusa, que es el rublo, que se ha devaluado un 100%. Porque está cercada económicamente. Incluso le degradaron su calificación crediticia de B a C. C ya es bono basura. Y Fitch Rating, que es una de las agencias clasificadoras mundiales, dice que en poco tiempo Rusia va a entrar en default, es decir, en cesación de pago de su deuda. Es decir, Putin era apoyado porque levantó la economía rusa. Con esa invasión, él va a tumbar la economía rusa y va a perder popularidad. Y ya los oligarcas rusos, que ya están sintiendo el impacto, ya no están de acuerdo con esa invasión. Nos vamos a comerciales. Nuestra invitada es la licenciada Claudia Rita Abreu. Ella es titular de la Secretaría de Igualdad y Equidad de Género, la Secretaría de la Mujer, del PLD, y es miembro del comité político de esa organización. No se la pierda.